Otra vez nos preocupa el tema de la alimentación para los bolivianos y nosotros hoy tenemos de invitado al expresidente de la CAO, el señor José Luis Farah, justamente para que nos pueda hablar con respecto a la situación y cuáles son las medidas que se van a tomar en estos días para tratar de contrarrestar esta crisis que cada vez ahonda más a los bolivianos. Buenos días, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Brian, un cordial saludo a toda su audiencia y bueno, y decirle que todavía soy presidente hasta el 13 de marzo que entra el presidente electo Klaus Fredkin. Sí, tenga usted una disculpa, ingeniero, va a disculpar. Una consulta, ¿cómo se puede empezar a solucionar en la mente del ciudadano este problema? Porque claramente han pasado muchos días, y si quiere usted súmelo a meses, donde la situación no cambia. Siguen habiendo colas en los combustibles, sigue faltando la certeza para que los productores, por ejemplo, puedan recoger todo lo que han sembrado. La gente tiene preocupación con respecto al arroz. ¿Qué otro producto, ingeniero, corre riesgo, así como el arroz, de que no se pueda cosechar en esta época? Bueno, Brian, esto fue un gran problema para todo el sector agropecuario, para toda esa cadena de abastecimiento, porque todo el año 2024 tuvimos una escasez y no un diésel oportuno en los momentos donde el grano se tiene que transportar a las unidades productivas, donde nuestras máquinas tienen que comenzar a trabajar, y siempre estuvimos pidiendo y exigiendo el diésel oportuno, porque en esta cadena de abastecimiento, si no hay diésel, no hay alimento, porque los transportistas no llevan alimento a las unidades productivas, de las unidades productivas no salen los granos hacia la industria, y los gremialistas, que son también parte de esta cadena de abastecimiento, también no tienen que ofrecer a la población boliviana en los centros de abastecimientos y mercados. Entonces, aquí nosotros siempre en todas las reuniones le pedíamos al Estado que lo vea con mucha objetividad el tema del diésel. Se pidió importación y al final es una burocracia. Luego se le pidió de que trabaje en coordinación con los sectores productivos porque es una demanda de diésel en las provincias. Aquí vemos las colas todos los días en todos los surtidores, la gente como que acostumbrándose a hacer colas. No puede existir en un estado que uno se acostumbre a hacer colas, que tenga 2, 3, 4 horas para después trabajar un día, no trabajar el otro día. Aquí necesita un cambio de rumbo. El país necesita medidas urgentes, necesita un nuevo modelo donde haya libertad para importar, libertad para exportar y en fin, que sea una apertura a que el negocio sea libre como es en todo el mundo. Y el tema del combustible ahora, si no lo tenemos, el diésel oportuno, que estamos en las puertas de la cosecha más grande de verano, 2.5 millones de hectáreas son las que se siembran en esta época, alrededor de 1.5 millones de hectáreas es de soya. Soya es el grano de oro que el consumo en Bolivia solamente es del 20% y el resto, el 80%, se tiene que exportar en aceites, en granos, en derivados, y esto necesita de la premura del combustible. Sin combustible no hay alimento. Ingeniero, ¿y qué soluciones han podido pensar hasta el momento? Es decir, nosotros tuvimos ayer al representante del transporte pesado, el señor Juan Yucra, y nos decía que ellos en su normalidad sacaban hasta 4 viajes por semana, o si quiere, para no hacerlo tan drástico, 4 viajes al mes, 1 por semana. Hoy solo hacen 1 al mes. Ellos son los encargados, ellos son encargados de transporte, y me parece pertinente hacer esta analogía porque me llama la atención la preocupación que tienen ellos, a pesar de que no son específicamente productores de alimentos. Ellos son los transportadores del alimento, pero claro, como ciudadanos están preocupados porque pertenecen a los dos sectores, pues, ¿no? Al que ayuda al productor a llegar, a trasladar a los centros de confinamiento, a los centros de producción donde tienen que llevar el alimento, pero ya no tienen la capacidad y tampoco están teniendo ni la capacidad de cargar combustible ni la capacidad de comprar alimentos. O sea, están preocupados porque bajo ninguna de las circunstancias donde se pueden mover, ingeniero, están pudiendo resolverlo. Hablaban del pensamiento de poder hacer un paro nacional, pero yo le pregunto,
¿Esta es la única medida que tenemos en Bolivia de hacernos escuchar, ingeniero? Porque claramente hemos pasado por severos días de paro y ha sido la única manera de poder tal vez darle el brazo a torcer a la gente que está ahí en el gobierno. Sin embargo, cuando hablamos de parar, estamos hablando de dejar de producir cualquier otro sector que ahorita tenga la bendición de estar produciendo, y obviamente eso también es como tirarse un tiro al pie, si es que vale la ejemplificación, ingeniero. Claro, usted lo ha ejemplarizado muy bien. Al final de cuentas, el sector privado es una cadena. Todo el sector privado es una cadena, porque al final nosotros somos los productores que producimos materia prima. El transporta insumos para utilizar nosotros en el campo, en las unidades productivas. Nuevamente, el transporte transporta los granos y los productos que salen hacia los centros de abastecimiento o hacia la industria. El transporte es un motor muy particular en el sector productivo, porque es el que nos lleva insumos, luego saca los insumos hacia los centros de abastecimiento, supermercados o hacia exportación, ¿no es cierto? Entonces, si ellos hacían 2, 3, 4 viajes a la semana y ahora hacen 2, 3, 4 viajes al mes, ahí usted se puede dar cuenta, y la población también, de que no puede frenarse al sector productivo. Si usted ahorita no consigue diésel, va a ser una hecatombe total, porque no va a haber alimento y no vamos a tener ni trabajo los bolivianos, porque dentro de toda esta cadena de abastecimiento trabajan alrededor de 1.600.000 personas en nuestras unidades productivas, sin contar el tema del transporte, sin contar el tema de gremiales. Entonces, esto es un perjuicio total para la población. Yo creo que el presidente debería tomar cartas en el asunto y debería colocar ministros que le entiendan al sector privado, que entiendan cómo se produce un kilo de carne, que entiendan cómo se produce un huevo, que entiendan cómo se produce 2 toneladas o 3 toneladas por hectárea de soya, que entienda cuánto se produce por tonelada o fanegas en arroz. Los tiempos son precisos en el sector agropecuario. Uno no puede ahora sembrar porque ya es época de cosecha, acabaron las aguas, ¿no es cierto? Tenemos cultivos de invierno que una vez cosechada la cosecha de verano, tenemos que empezar a preparar nuestros terrenos para la siembra de invierno. Esto es un ciclo. El país necesita un cambio. El país es un país que puede ser un gran promotor de grano, puede ser un país exportador de carne, de soya, derivados. Es un país diverso que podemos producir un montón de cosas y con eso mismo vamos a generar dólares, que es lo que necesita el país. Lo que pasa es que hay que tener un enfoque de todo lo que es el sector productivo. Ya lo decíamos antes, ya se acabaron los hidrocarburos, los minerales todavía se sustentan y el motor impulsor ahorita de la producción de alimentos es el sector productivo en conjunto con los transportistas, con los gremialistas, y es el sector que puede en esta nueva década, de aquí a unos 5 o 10 años, ser un gran impulsor para la apertura y el ingreso de dólares. Si producimos más, consumimos más en Bolivia y todos nuestros excedentes pueden ser exportados. Es una lógica muy sencilla. Lo que tiene que hacer es colocar gente que le entienda al sector, que sepa que el modelo es entre privado, el sector público debe ser un coadyuvante, debe ser un facilitador para todas las políticas que necesita el empresariado privado. Ingeniero, después de toda la opinión y obviamente todo lo que usted nos está comentando con certeza de facto, porque lo viene trabajando, me imagino que toda su vida profesional, ustedes se encargan de producir alimentos. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, que salga el director de la ANH, el señor Germán Jiménez, a decir que es un problema de desabastecimiento porque las personas no están sabiendo tener un control para cargar combustible? Es decir, existe una interpretación errónea con la realidad,
¿Qué opinión le merece a usted eso? Es decir, echarle la culpa al ciudadano porque va y carga combustible cuando todavía tiene, ¿a usted le parece que es la razón por la cual esté habiendo desabastecimiento en el país? Sí, claro, si el boliviano o la boliviana va y echa gasolina es porque no tiene combustible en su vehículo y tiene que transportarse. No creo que el boliviano vaya a hacer cola por querer vivir en cola. Tiene que trabajar, tiene que llevar sus hijos a los colegios, a los centros educativos. Yo creo que esa opinión deberían ellos tratar de prever, más bien que en sectores feriados trataban de echar la culpa a los surtidores. Pero por favor, el surtidor es solamente un ente de facilitador de la entrega del carburante al boliviano, ¿no es cierto? Entonces, el sector público, yacimientos, ANH, son los que tienen que proveer de los carburantes a los 12 millones de bolivianos. Son los únicos que pueden importar, son los únicos que tienen el poder de comercializar, son los únicos que tienen el poder para entregar gasolina y diésel a todos los rincones del país. Entonces no pueden estar echando la culpa al boliviano. El boliviano va y echa gasolina porque no tienen que andar, a no ser que nos dediquemos todos a andar en bicicleta y no estemos comprando gasolina ni diésel y no comer, porque sin diésel no hay alimento. Claro, entonces creo que esa... Sí, yo se lo quería consultar porque existen muchos medios que claramente tienen la responsabilidad de ir haciéndole saber a la gente qué es lo que opinan los encargados de ciertos rubros. Por ejemplo, el director de la ANH, nosotros personalmente como Hola País hemos buscado que nos expliquen por qué existe esta falta de combustible y hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de conversar con nadie que tengan o no razón, nos puedan decir lo que está sucediendo desde su interpretación. Ahora, claro, ustedes son los que producen el alimento y yo quería ponérselo sobre la mesa porque me parece que no está alineado, estas declaraciones no están alineadas a la realidad. Yo personalmente no creo que seamos personas tontas, que podamos simplemente escuchar cualquier cosa y decir, no, están haciéndolo bien. Me parece de que, claro, es momento de hacer cosas diferentes. Hace unos minutos nosotros, ingeniero, conversamos con el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, el señor Agustín Zambrana, y yo le preguntaba qué opinión le merecía a él cooperativizar el combustible. Le traslado la misma pregunta a usted. ¿Qué opinión le merece que se cooperativice el combustible? Bueno, las cooperativas acá en Santa Cruz fueron las que aperturaron a que hace más de 60 años tengamos luz. No teníamos luz. Hace 60 años no teníamos agua potable y ahora tenemos agua potable. Hace 60 años no teníamos teléfono y ahora tenemos teléfonos, celulares y muchos otros inventos gracias a la tecnología. Entonces quiere decir de que en Santa Cruz y en el país el modelo cooperativa existió, existe, da éxito y Santa Cruz se ha formalizado en ese gremio del cooperativismo. Como son nuestras instituciones, Brian, nuestras instituciones tenemos asociatividad, nosotros asociamos federaciones, asociamos cooperativas, asociamos cámaras, porque es un modelo donde todos nos damos la mano, donde todos invertimos, donde todos tratamos de buscar el mejor camino y solución para todo el gremio. Nosotros somos 70.000 productores agremiados en la Cámara Agropecuaria del Oriente y estamos reunidos y representados con 18 directores de distintos rubros, de distintos sectores, y entre todos proponemos política, planteamos soluciones, trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto. Y eso es lo que debe hacer, ¿no es cierto?, el país. El país necesita tener un nuevo cambio de modelo, de una matriz productiva, de un nuevo cambio, de trabajar con todo. Nosotros nos hemos reunido N veces, se formaron gabinetes agropecuarios, solamente tuvimos 2 eventos aprobados en biotecnología. Necesitamos 4 más para maíz, para trigo, para otros eventos, para producir más, poder tener más alimento accesible al bolsillo y exportar. Eso es sencillamente lógico, fácil. El sector
público debe ser un aliado del sector privado, no debe ser un contrincante, más bien habría que proveérsele todas las herramientas para que, si es que el sistema cooperativo da para que tengamos diésel, una empresa, una cooperativa o X cantidad de socios importen el carburante y lo tengamos, y de repente no lo tengamos a 3.72, lo podamos tener un poco más caro, pero no podemos dejar de no tener combustible. Una máquina no funciona y se paraliza el sector productivo. Vuelvo a repetir, sin diésel no hay alimento, y eso es lo que debe entender el gobierno. Y no nos puede tener en cola todos los días del año, casi ya, porque prácticamente toda la población paramos en cola buscando qué surtidor tiene gasolina, qué surtidor tiene diésel. Y si usted fuera a las provincias, la gente lleva mesas, se pone a jugar cartas, espera el combustible, llega poco, no llega lo necesario. Esto no se puede vivir, esto no es democracia, esto no es un país que tenga estabilidad. Sí, yo personalmente lo he estado comentando, ingeniero. Este fin de semana me tocó, no quiero poner ningún argumento que por ahí hiera susceptibilidades, pero tuve que hacer cola 5 horas para poder cargar combustible. Imagínese usted, son 5 horas que me perdí de disfrutar de, vaya uno a saber lo que quiere hacer, pero son 5 horas que la vida no me va a devolver y que antes no pasaba. Y si antes no pasaba, quiere decir que se puede resolver. Entonces, si no se ha resuelto hasta ahora es porque no han querido, porque no sé por qué. No quiero vertir opiniones que por ahí no me competen, pero quiero agradecerle por su tiempo y por habernos ilustrado cuál es la situación real de lo que está sucediendo en el sector productivo, ingeniero, presidente de la CAO. Gracias, Brian. Yo solamente decirle que cuando uno quiere es voluntad. Una voluntad política de trabajar con 12 millones de bolivianos, una voluntad política de trabajar con 9 departamentos. Todos tenemos potencialidades, todos tenemos necesidades y todos debemos ser escuchados y tener respuestas a los planteamientos que hacen. Lo único que necesita uno es condiciones para trabajar, y eso es lo que piden los bolivianos, no es solamente nosotros. Gracias a usted, Brian.